En 1999, una enorme potencia que dominó medio mundo estaba al borde del colapso. Pero para sorpresa de todos, una década después vuelve a sentarse en la mesa del gobierno mundial. Ahora imagina que esa misma potencia, tras años de crecimiento, decide iniciar una guerra que redefine el orden internacional y justo cuando su rival principal parece más sobreextendido que nunca, empieza a mostrar signos de fatiga. ¿Estamos ante una jugada maestra de largo plazo o ante el principio de un declive irreversible? Esto no es un análisis superficial, es un choque frontal entre dos interpretaciones radicalmente distintas del mundo actual, y lo que está en juego no es solo Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos. Es el equilibrio global de poder en el siglo XXI. Quédate porque lo que viene no es cómodo, pero te va a sorprender. Bienvenido a un nuevo hilo del análisis del tablero mundial. Para entender todo esto hay que volver a 1999. Rusia era un estado fallido. El colapso de los años 90 había destruido su economía, fragmentado su poder político y erosionado su identidad como potencia. Es en ese contexto cuando emerge Vladimir Putin. Y aquí hay un consenso sólido en la literatura académica. Los primeros años de su gobierno fueron efectivamente un periodo de reconstrucción. Think tanks como el IFRI francés o análisis publicados en Oxford coinciden en que Rusia experimentó un crecimiento sostenido hasta aproximadamente 2008, impulsado por tres factores clave: disciplina fiscal, control estatal sobre sectores estratégicos y, por supuesto, el boom energético. Desde Moscú, analistas cercanos a instituciones como el Consejo Ruso de Asuntos Internacionales han defendido que este periodo no fue casualidad, sino una recuperación soberana, la reconstrucción deliberada del Estado frente al caos liberal de los 90. Incluso en China, centros como la Academia China de Ciencias Sociales han señalado que Rusia logró algo que muchos países en desarrollo no consiguen: reconstruir autoridad estatal sin fragmentarse. Hasta aquí la realidad de un éxito político. Pero ese éxito tenía límites. A partir de la crisis de 2008 algo cambia. El crecimiento se ralentiza, la economía no se diversifica y Rusia empieza a depender cada vez más de los hidrocarburos. Economistas rusos como Vladislav Inozemtsev advierten que el país entra en una trampa estructural: crecimiento sin modernización. Desde India, el Observer Research Foundation ha planteado algo similar. Rusia se estabilizó, sí, pero no logró transformarse en una economía innovadora. Y este punto es clave porque nos lleva directamente a 2014. La anexión de Crimea marca un giro, no solo geopolítico, sino económico y estratégico. Las sanciones occidentales obligan a Rusia a adaptarse, sustituir importaciones, mirar hacia Asia, reforzar su autonomía financiera. Desde Beijing, varios estudios han interpretado esta fase como un ejemplo de resiliencia estratégica frente a la presión occidental. Pero incluso esas evaluaciones reconocen algo importante: adaptarse no es lo mismo que avanzar. Y entonces llegamos a 2022, la invasión a gran escala de Ucrania. Aquí es donde el debate se vuelve realmente intenso. Desde círculos académicos rusos y ciertos analistas internacionales independientes, la guerra se interpreta como una acción necesaria dentro de una lógica de seguridad: frenar la expansión de la OTAN, preservar una esfera de influencia, evitar lo que perciben como un cerco estratégico. Instituciones chinas o iraníes vinculadas a estudios geopolíticos han defendido que Rusia actúa dentro de un patrón clásico de potencias que buscan garantizar profundidad estratégica. Pero la mayoría de la literatura académica internacional, no periodistas sino estudios estructurales, no considera la guerra como inevitable. Más bien la interpreta como una decisión política influida por factores ideológicos, percepciones de amenaza y lógica de régimen. Y aquí empieza una segunda realidad. Porque mientras Rusia entra en una economía de guerra, algo más ocurre. El crecimiento que vemos en los últimos años no es el mismo que el de los 2000. Es crecimiento impulsado por gasto militar. El CSIS, un think tank con fuerte base analítica, lo define claramente: una economía funcional pero dependiente de la guerra. Y eso tiene consecuencias: fuga de talento, menor inversión tecnológica,
presión sobre el sistema financiero. Estudios en Arsif y análisis europeos muestran una pérdida significativa de tejido empresarial desde 2022. Ahora bien, aquí entra el giro más interesante y más inquietante: 2026. Estados Unidos se enfrenta a un nuevo foco de tensión en Oriente Medio, con Irán como protagonista, y de repente el tablero cambia. Desde una perspectiva estratégica, esto debería beneficiar a Rusia. Suben los precios del petróleo, Washington se dispersa, la tensión sobre Ucrania disminuye. Y en efecto, algunos análisis, incluidos informes recogidos por Russia Matters, confirman que Rusia obtiene beneficios indirectos. Pero no es tan simple, porque al mismo tiempo Rusia no logra capitalizar plenamente esa situación. No controla el conflicto, no impone condiciones, no redefine el orden. Desde Corea del Sur, centros de análisis estratégicos han señalado algo muy interesante: Rusia actúa más como beneficiario pasivo que como arquitecto del sistema. Y eso nos lleva al núcleo del problema: ¿está Rusia ganando o simplemente resistiendo mejor de lo esperado? Incluso en Brasil, desde la Fundación Getúlio Vargas, algunos análisis apuntan a esta ambigüedad. Rusia no colapsa, pero tampoco emerge como alternativa sistémica al poder occidental. Y en India, la discusión es aún más clara. Moscú juega al desgaste, no a la victoria decisiva. Entonces, enfrentemos directamente las dos visiones. La primera dice: Putin reconstruyó Rusia, la fortaleció y tomó decisiones duras, incluida la guerra, para asegurar su lugar en el mundo. La segunda responde: ese modelo funcionó al principio, pero hoy depende de la guerra, carece de innovación y muestra signos crecientes de agotamiento. Y la verdad, si uno se atiende a la evidencia académica más sólida, es incómoda. Ambas son parcialmente ciertas. Rusia fue sin duda un caso real de recuperación estatal, pero ese mismo modelo no ha logrado evolucionar hacia algo sostenible sin conflicto. La guerra de Ucrania puede ser coherente dentro de la lógica del sistema político ruso, pero no era estructuralmente inevitable. Y la supuesta ventaja frente a un Estados Unidos sobreextendido es por ahora más táctica que definitiva. Así que la pregunta final no es quién tiene razón, la pregunta es otra. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden multipolar o el desgaste simultáneo de todas las grandes potencias? Porque si algo deja claro este análisis, es que nadie está ganando de forma clara, y eso quizás es lo más peligroso de todo. Si has llegado hasta aquí es que te ha interesado el hilo. Hasta aquí este primer hilo de opinión. No es solo mostrar la realidad lo que queremos, sino también interpretarla. Si este hilo te aportó valor, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para no perderte los próximos contenidos. Y si tienes alguna sugerencia o tema que te gustaría que tocáramos, déjala en los comentarios con total libertad. Te leemos.